Estaba sentada en el sofá, con la televisión encendida más por costumbre que por interés. El sonido de fondo llenaba el silencio de la casa, ese silencio pesado que uno apenas nota hasta que algo lo rompe. Tenía las piernas cruzadas y el control remoto descansando en mi regazo cuando mi hija entró en la sala con el teléfono en la mano. No dijo hola ni preguntó qué veía. Simplemente se colocó frente a mí, sin pedirme permiso, me puso la pantalla delante de los ojos. Era un video de TikTok. Un niño con la ropa desgastada, demasiado grande para su cuerpo delgado, masticaba lentamente un trozo de pan. Tenía la mirada perdida, como si no esperara nada bueno del día. Mi hija sonrió y dijo, con un tono que no sabría describir si como burla o ligereza: «Mira, mamá, se parece a mi hermano muerto». No recuerdo haber parpadeado. No dije nada, no hice un gesto de sorpresa ni de enfado. Sentí que las palabras se me quedaban flotando dentro, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso. La miré unos segundos y luego desvié la vista de nuevo hacia la televisión. Ella permaneció de pie, como esperando una reacción. Quizás una discusión, quizás un reproche, pero yo no le di ninguno. Me levanté despacio, fui hasta la mesa, tomé el teléfono fijo y marqué el número del banco. Quiero cancelar todos los accesos y tarjetas vinculadas a mi cuenta. Sí, todos. Anoté el número de protocolo en un papel y colgué. Regresé al sofá y me senté exactamente en el mismo lugar. Ella me observaba, con una mezcla de confusión y una ligera sonrisa incrédula. «¿Qué drama es este?», dijo, intentando reír. No le respondí. Me acomodé contra el respaldo y seguí mirando hacia adelante. El silencio se volvió incómodo para ella. Lo noté en cómo cambió de peso de un pie al otro, en cómo frunció el ceño un instante antes de subir las escaleras hacia su habitación. A los pocos minutos, escuché el sonido de notificaciones en su teléfono. Mensajes entrantes, tal vez de amigos, tal vez de alguien más. No me moví. Me di cuenta de que lo que sentía no era tristeza, tampoco rabia. Era una sensación de ligereza extraña, como cuando uno deja de cargar una bolsa pesada y se da cuenta de que no tiene que volver a levantarla. Arriba, las puertas de los armarios se abrían y cerraban. Escuché sus pasos rápidos por el pasillo y luego su voz, esta vez más seria. «Mamá, la tarjeta no pasa». «Lo sé», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. No hubo más palabras. Escuché cómo su puerta se cerraba de golpe. En ese momento pensé en la última vez que había dicho el nombre de su hermano sin un tono frío o burlón. No pude recordarlo. Lo que sí recordé fue el día en que lo perdí, y como aquella herida, que nunca cerró del todo, se volvió a abrir con una sola frase. Me quedé sentada mucho rato después de que la televisión dejara de tener sentido. El zumbido del aparato y el leve tic-tac del reloj de pared eran lo único que llenaba la sala. La decisión ya estaba tomada, y no había nada más que decir. El rostro de mi hijo vuelve a mí cuando menos lo espero. No en sueños, sino en destellos que aparecen en los rincones de la casa. Una marca en la pared del pasillo a la altura de su hombro cuando era adolescente, la taza abollada que usaba para el chocolate caliente, la sombra de su risa colándose desde la cocina cuando pedía más azúcar solo esta vez. Yo aún lavo esa taza de vez en cuando y la guardo al fondo del armario, como si estuviera reservándole un lugar. Nadie lo ve, yo sí. Es un gesto pequeño, sin ceremonia, que me ayuda a sostener el hilo de una vida que se cortó demasiado pronto. Murió con 19. No hay frase capaz de volver eso más suave. Recuerdo el olor del hospital y como la luz del pasillo parecía no moverse nunca. Recuerdo el ruido insistente de una máquina, mis manos frías alrededor del borde de una silla de plástico, la sensación de que, si me levantaba, el mundo iba a notar mi ausencia y colapsar. Todo el mundo me hablaba en palabras cortas, como si yo fuera a romperme si añadían sílabas. No me rompí ese día. Me rompí a los pocos meses, en el supermercado, frente a una fila de pan. Tomé un paquete y lo devolví al estante porque él ya no estaba para pedirme que eligiera el que tenía corteza más crujiente. Mi hija no lo conoció como yo lo conocí. Era pequeña cuando él se fue. Creció con su nombre enmarcado en fotos y con mi silencio pesado cuando alguien lo mencionaba. No fue justo para ella, lo sé, pero el vacío no se comparte a voluntad. Y si algo aprendí es que los niños escuchan más lo que la casa dice sin palabras que lo que se les explica.
Ella escuchó mis pasos lentos, mi forma de acomodar los platos en la mesa para que no hubiera un lugar libre delante de mí, el modo en que cerraba la ventana del cuarto de mi hijo solo hasta la mitad para que el aire siguiera entrando. Después escuchó otras voces. Tu mamá se quedó en el pasado. Lo oí de labios de su padre, una tarde cualquiera, mientras él miraba su teléfono y asentía a su propia opinión. No entiende cómo funciona el mundo. Ella estaba haciendo la tarea en la mesa y levantó la vista. ¿De verdad? Preguntó, sin maldad, con la curiosidad de quien busca una brújula. Él se encogió de hombros. Un poco. Ese poco se fue haciendo grande con los años. No era un ataque directo, era un goteo. Cada comentario restaba algo y yo me iba quedando con menos voz. Cuando intentaba explicar por qué hacía las cosas como las hacía, él decía no dramatices. Y yo, para no dramatizar, callaba. Mi hija aprendió a reír de lo que dolía. Era su modo de protegerse, quiero creer. La primera vez que la escuché decir mamá exagera, me quedé quieta en el umbral de la puerta, con el trapo de cocina en la mano. No entré. No quise corregirla delante de sus amigos. Decidí hablar después, con calma. Pero la calma se nos iba siempre en un retraso de autobús, en una prueba del colegio, en el cansancio de todos. Y lo que no se habla un día termina por parecer verdad al siguiente. De a poco, comenzó a tratar mi memoria como una molestia. Cuando yo contaba algo de su hermano, ella cambiaba de tema. Cuando yo ponía una canción que a él le gustaba, subía el volumen de sus auriculares. No la culpo por haber crecido con el espejo equivocado. La culpo, y me culpo, por no haber cambiado de lugar ese espejo a tiempo. Porque hubo escenas pequeñas que me lo pedían. Un domingo, preparé el postre favorito de su hermano. Ella lo probó, dejó la cuchara y dijo, no entiendo por qué siempre volvemos a lo mismo. No lo dijo gritando, lo dijo cansada. Y yo, en lugar de preguntarle que era lo mismo para ella, me puse a lavar platos como si frotar más fuerte quitara la frase de la mesa. Su comentario del otro día, ese se parece a mi hermano muerto, no nació de la nada. Viene de años de restarle peso a lo que a mí me sostiene. Viene de una manera de estar en familia donde el dolor ajeno se considera una molestia logística, algo que debe manejarse como la lista del supermercado. Yo cargué con mi parte. Permití que mi duelo se convirtiera en un trapo que todos esquivaban, y cuando me cansé de sostenerlo sola, ya era tarde para explicarles que no era un objeto, era una ausencia. La noche en que corté sus accesos, no sentí triunfo. Sentí un hueco distinto al de siempre, el hueco de poner un límite y no saber qué viene después. Subió a su cuarto, cerró la puerta, y la casa recuperó ese silencio que finge normalidad. Más tarde, escuché pasos. Abrió la puerta con brusquedad. Necesito $100 para pagar el gas, dijo, como quien anuncia que falta sal. No tengo efectivo ahora, respondí, sin justificarme. Pásame una transferencia. No tardó unos segundos en procesarlo. No, ¿por qué? Porque no. Me miró como si hubiera dejado de hablar en nuestro idioma. Dio media vuelta, resopló y volvió a su cuarto. Se escuchó el golpe del cajón del escritorio. Luego vinieron los mensajes que no contesté. 1, 2, 4. Solo hasta mañana. Después te devuelvo. Estoy haciendo todo sola. Un audio más largo, con respiración agitada. Lo escuché con el teléfono lejos de la oreja. En un momento dice, si algo me pasa, acuérdate de que fuiste tú la que me dejó sola. No respondí. Apagué la pantalla y me quedé mirando la pared. Al día siguiente, preparé café y me senté a la mesa con el cuaderno donde anoto cosas que no quiero olvidar. Escribí una frase simple, no sos cajero automático. La dejé ahí, a la vista. Necesitaba verla para creerla. Pasé la mañana ordenando papeles que había postergado, abriendo un cajón que nunca abro, vaciando bolsitas con tornillos sobrantes y notas de citas médicas viejas. No era limpieza, era una forma de mover el aire. Mientras guardaba documentos, encontré una foto de los dos. Él, con una camiseta que yo odiaba porque tenía una mancha que nunca salió. Ella, con un vestido de flores que yo amaba porque le quedaba grande y aún así insistía en usarlo. Están juntos y él la sostiene por los hombros con una seriedad falsa, como si fuera un adulto muy responsable. Detrás, la mesa del patio tenía un mantel torcido.
Me acordé de cómo les pedía que no se movieran y de cómo ninguno de los dos me hacía caso. Lloré poco. No un llanto que desarma, sino uno que limpia la vista. Cuando la puerta de su cuarto volvió a abrirse, yo ya había llegado a una conclusión que no me gusta, pero que voy a sostener. Si el amor que le di se convirtió, en su cabeza, en una facilidad para pedir, entonces tengo que enseñar de nuevo cómo es el amor que puedo dar ahora. Sin dinero. Con presencia cuando la presencia no es excusa. Con palabras cortas, porque las largas se usaron durante años para no decir nada. Ella se asomó al pasillo. ¿Vas a seguir con esto?, preguntó. Sí, dije. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas a no hablar de tu hermano como si fuera un chiste. Y hasta que entiendas que no soy tu respaldo financiero. Bajó la vista, se le tensó la mandíbula, y dijo, casi sin voz, no necesitabas decirlo así. Necesitaba decirlo claro. Esa noche no cenamos juntas. Preparé una tortilla sencilla y comí en la cocina, de pie, mirando por la ventana. Escuché que ella salió, la puerta, el ascensor, las llaves. No supe a dónde iba. Yo no hice nada por averiguarlo. Me quedé con el sonido lento del edificio y el reloj. Más tarde, el teléfono vibró con una notificación del banco, intento de acceso bloqueado. La leí y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por protegerme. Al apagar la luz, me quedé en la cama con la sensación de que había bajado un volumen interno. No era paz, era silencio útil. Pensé en mi hijo y, por primera vez en años, no lo pensé como pérdida, sino como alguien que me miraría con la misma seriedad falsa de la foto y me diría así está bien. No porque cortar sea fácil, sino porque a veces es lo único que queda cuando las otras formas de amor solo enseñaron a pedir. Cerré los ojos con una idea fija. A partir de ahora, cada palabra que yo diga tiene que sostenerse en mis actos, y mis actos no pueden volver a traicionarme. Al tercer día después del corte, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes en cadena. La app del banco está fallando. Mándame solo 50 para el bus. Mañana te devuelvo, lo prometo. Leí todo sin abrir la conversación para que no viera los tildes azules. A mediodía llegó un audio más largo. Lo puse con el altavoz bajito, apoyado sobre la mesa. Su respiración iba rápida, como cuando regresa apurada de las escaleras. No estás entendiendo. Me quedé sin efectivo. Hoy tenía que pagar la mitad del alquiler. Es temporal. Paré el audio a la mitad. No porque no pudiera oírlo, sino porque ya sabía cómo terminaba, con un hazlo por mí. Ese mismo día, una vecina me llamó. No hablábamos desde hacía meses, lo suficiente como para que su voz sonara extraña. Tu hija me escribió. Dice que estás molesta y que no la atiendes. ¿Pasa algo? Contesté con una frase corta. Pasa que está aprendiendo a hacerse cargo. Silencio del otro lado, un suspiro, y el clásico ya, entiendo que no significa entender. Colgué con la sensación seca de quien apaga una hornalla que alguien dejó encendida. A la noche, golpes cortos en la puerta. Abrí con la cadena puesta. Ella estaba en el pasillo, capucha, las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. No parecía hambrienta, parecía irritada. No puedo creer que hayas hecho esto, dijo, sin saludar. Una cosa es enojarte por un comentario. Otra es dejarme tirada. Le contesté sin subir la voz. No te dejé tirada. Cerré una llave. El resto puedes abrirlo tú. Intentó pasar, levantando el hombro como si el marco fuese decorado. No me moví. ¿En serio me vas a cerrar la puerta? Asentí. Esta noche no. Bajó la mirada un instante, como si buscara algo en el suelo, y luego se fue sin decir adiós. El cuarto día fue de insistencias. Mensajes con capturas de pantalla de notificaciones, luz atrasada, internet por cortarse. Manda al menos para esto. Después, una frase que me hizo soltar el teléfono. Si me pasa algo, acuérdate de que fue por tu capricho. Me quedé de pie junto a la mesa, respirando hondo. No era un pedido, era un empujón. Llamé a mi madre, no para que resolviera, sino para no quedarme sola con el eco de esa frase. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Le dije que sí. Entonces manténlo. Colgamos en 2 minutos. Ella siempre supo decir lo necesario y nada más. El quinto día, la vi desde la ventana sentada en el bordillo de la vereda, con el teléfono en la mano.
No lloraba. Gestionaba. Llamó a una amiga, después a otra, y luego a alguien que imaginé que sería del trabajo. Me pareció escuchar su risa breve, esa que usa cuando necesita que la conversación parezca liviana. Subió un par de historias en redes, una taza de café, un pie de foto neutro. No había rastro de urgencia. A los 20 minutos se fue. No subió. No golpeó. Solo se aseguró de que yo supiera que seguía ahí, orbitando, y que tenía más de un camino para llegar a mí. A la mañana siguiente, un número desconocido. Hola, hablo de parte de... Dijo un hombre que no se presentó. Tu hija me pidió que te recordara que el casero no espera. Supe que era un conocido de ocasión por cómo usó el casero, como si fuese mi casero también. Gracias por avisar, respondí. Ella sabe cómo contactarse para arreglarlo. Pero no le contestas, dijo él, molesto. Estoy atendiendo este llamado, respondí. Colgué sin explicación. Me quedé mirando la pantalla en negro y el reflejo de mi cara, con esa expresión que empieza a parecerse a una decisión vieja. Preparé café y desayuné sin prisa, como si la cocina fuera otro país. El séptimo día, llegó a la puerta con una bolsa. La abrió y me mostró facturas dobladas, un cepillo de dientes, una camiseta. Puedo dormir aquí unos días, dijo, y tardó en añadir. Te transfiero apenas cobre. Le dejé pasar al baño y a la cocina. Le calenté un plato. Comió casi sin mirarme, en silencio. Cuando terminó, puso la bolsa en el piso, como si así el objeto reclamara espacio propio. No me iré hoy. Contesté. Podés quedarte esta noche en el sofá. Mañana salís temprano a buscar opciones. No gritó ni discutió. Encendió el televisor y se quedó viendo cualquier cosa, como si el ruido cubriera lo que no quería escuchar. Yo me fui al cuarto, cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera hasta que el cuerpo soltó la tensión que me pedía entrar al salón y decir que sí a todo. En la madrugada, la encontré sentada a oscuras. La pantalla del celular iluminaba su cara. Me habló sin mirarme. No entiendo por qué llegaste a esto. Le dije lo que llevaba días mordiéndome. Porque no soy tu cajero. Porque me hablaste de tu hermano como si fuera un meme. Y porque no puedo sostenerte y sostener eso al mismo tiempo. Me pidió que no trajera el tema. Yo respondí que el tema me trajo a mí hasta aquí. Luego dijo que estaba cansada, que el mundo estaba imposible, que nadie la ayudaba. No la contradije. Le ofrecí una manta. Se la puso hasta la nariz, como cuando era chica, y en ese gesto reconocí todo lo que seguía estando. Me fui a dormir con la imagen de su frente a la luz fría del teléfono. A la mañana, me pidió dinero de manera directa, ya sin rodeos. Hoy, aunque sea hoy. Dije que no. No puede ser tan dura, dijo. Estoy siendo clara, contesté. Salió golpeando la puerta y al rato me llegó un mensaje de una conocida de la familia. Me contó que está cerrada a dialogar. ¿Podemos hablar? No respondí. Apagué el móvil por una hora y me dediqué a barrer, a regar las plantas, a doblar ropa. Hice cosas simples, casi mecánicas, como si el cuerpo necesitara recordarme que hay tareas que sí tienen principio y fin. Por la tarde, escuché su voz otra vez en el pasillo, hablando por teléfono. Estoy viendo dónde quedarme. Sí, mi mamá está rara. Pensé en todos los años en que yo fui rara porque pedía respeto. Abrí la puerta. Me miró con la mandíbula tensa. Voy a casa de una amiga unos días, dijo. Asentí. Avisa cuando estés instalada. Bajó por las escaleras y no llamó al ascensor. El eco de sus pasos se mezcló con el del vecino que subía. Me quedé un minuto en el umbral y luego cerré. Esa noche, antes de dormir, aparecieron 3 mensajes más. Uno tenía una foto de una colchoneta en el suelo. Otro, un texto, no comí bien. El tercero, un perdón si te hablé feo. No contesté ninguno. No por orgullo, sino porque no quería volver a negociar afecto con screenshots. Me dormí con el teléfono boca abajo y la sensación clara de que el colapso no es una explosión, es una serie de pequeños derrumbes, y que esta vez no me tocaba a mí apuntalar. Al 6.º día, volvió a aparecer, pero diferente. El maquillaje corrido, el pelo recogido con una gomita floja y un cobertor viejo enrollado sobre los hombros. No parecía haber dormido bien. Entró sin que yo la invitara, como si todavía tuviera derecho a eso. Nadie me ayuda, dijo apenas pisó la sala.
No le respondí. Fui a la cocina, calenté un plato de sopa y lo dejé sobre la mesa. Se sentó, metió la cuchara, y el olor del caldo llenó el espacio entre nosotras. Comió en silencio unos minutos, y luego, sin levantar la vista, soltó. No tengo culpa de haber dicho lo que dije. Fue una broma. Vos te lo tomás todo demasiado en serio. El vapor de la sopa subía, pero no me dio calor. Me quedé mirando mi taza de té como si dentro hubiera una respuesta. Mamá, mírame, insistió. ¿En serio vas a dejarme así? Soy tu hija. Respiré hondo. Podés dormir aquí esta noche. Mañana temprano, salís a buscar dónde quedarte. El silencio que siguió no era de reconciliación, era un pulso. Yo sabía que estaba midiendo cuánto me costaba mantener la puerta cerrada. Cuando vos necesites algo, espero acordarme de esto, dijo desde la puerta antes de subir al cuarto de huéspedes. Escuché sus pasos lentos, el sonido de la cama, el golpecito de la lámpara. Me quedé sola en la cocina, mirando la silla vacía. No vi a una hija pidiendo refugio. Vi a alguien que conocía perfectamente el efecto de las lágrimas y el cansancio en mí, y que lo estaba usando. A la mañana siguiente, bajó con el pelo suelto y una expresión más calculada. Podría quedarme unos días más. Así ahorro para el alquiler, dijo, como si la frase ya estuviera cerrada. No, respondí. Esto fue por una noche. Me miró con una sonrisa breve, de esas que parecen amables pero contienen un filo. Te vas a arrepentir. No contesté. Salió sin desayunar, y al rato me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Tu hija me dijo que estás molesta. Ella no tiene dónde quedarse. ¿Podés ayudarla? No respondí. Unas horas después, otro mensaje de una conocida lejana. No me quiero meter, pero se la ve mal. Capaz podrías reconsiderar. Borré el chat. Sabía que esta era la primera ronda de una estrategia conocida. Si no funciona directo, se intenta por terceros. Esa noche, mientras lavaba los platos, la vi por la ventana, cruzada de brazos frente al edificio. No llamaba, no golpeaba. Estaba ahí para recordarme que todavía podía hacerme sentir observada. Cerré la cortina y seguí con lo mío, con una calma extraña, como quien empieza a entender que las primeras tentativas de manipulación son apenas el ensayo de lo que vendrá después. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia resonó contigo, porque algo en ella te tocó, te dolió o te recordó que no estás sola. En este canal contamos verdades que muchas esconden, historias que merecen ser escuchadas. Suscríbete ahora y acompáñanos, porque aquí cada historia tiene un lugar. Y tú también. Mi exmarido siempre tuvo una habilidad particular para herir sin levantar la voz. Nunca insultaba de forma directa, nunca gritaba. Sus palabras eran como gotas de algo corrosivo que caían despacio, pero constante, hasta que un día descubrías que habían dejado marca. Podía decir no entiende nada de dinero mientras lavaba un plato, o es demasiado sensible mientras leía el diario. Frases cortas, aparentemente inofensivas, que en realidad plantaban una semilla. Nuestra hija escuchaba y aprendía. Recuerdo un cumpleaños de ella. Tendría 11 años. Yo había pasado toda la tarde horneando un pastel de chocolate, el que sabía que le gustaba. Lo decoré con cuidado, con flores de crema que me costaron un pulso firme y paciencia. Ella agradeció, sonrió, y en cuanto él entró en la cocina, dijo, «Podrías haberlo comprado, mamá, así no perdías tiempo». Él soltó una risa breve, como si fuera el comentario más ingenioso que había escuchado en el día. Yo sonreí, pero por dentro sentí que algo se me hundía en el pecho. Ese tipo de situaciones se repetían. Pequeñas alianzas invisibles que me dejaban fuera de lugar en mi propia casa. Yo intentaba no confrontar para no hacer un drama, como él decía, pero cada vez que elegía callar, reforzaba su juego. Años después, cuando nuestro hijo murió, el patrón se hizo más claro. Él llegó al hospital horas después que yo, con el gesto de quien interrumpe algo importante. No sabía si valía la pena dejar el trabajo en medio del día, me dijo en voz baja. En ese momento, la frase no terminó de procesarse, pero días después, escuché a mi hija, ya adolescente, contándole a una amiga que mamá nunca supera nada. No era coincidencia. No inventaba esas frases, las repetía. Con el tiempo, aprendí a reconocer el tono,
el mismo que usaba él para desacreditar sin discutir, para minimizar sin levantar la voz. Ella lo llevaba incorporado. No lo usaba todo el tiempo, pero aparecía en momentos puntuales, sobre todo cuando yo intentaba marcar un límite o hablar de su hermano. Pienso en todas las veces que la encontré copiando gestos de él sin darse cuenta. Cómo torcía la boca cuando quería mostrar escepticismo, cómo giraba los ojos al escuchar algo que no le interesaba. Gestos que, en su padre, eran parte de una táctica. En ella, se volvieron reflejos. Hace unos días, mientras ella dormía en el cuarto de huéspedes, la observé desde la puerta. El rostro relajado, el cabello sobre la almohada, la respiración pareja. Por un momento, vi a la niña que fue, la que todavía no sabía usar esas armas. Y entendí algo que no me gusta admitir. La barrera que tenemos no es solo nuestra, es una construcción heredada. Él la levantó piedra por piedra, y yo, al no derribarla a tiempo, la dejé crecer. Ahora, con todo lo que está pasando, sé que si no corto ese patrón, voy a pasar los próximos años defendiendo mi lugar como madre frente a alguien que cree que siempre puede ganar terreno con una frase bien colocada. Y ya no me queda energía para jugar ese juego. No sé en qué momento exacto dejé de ser madre para convertirme en algo más funcional, menos humano. No fue de golpe, fue un proceso lento, silencioso, como esas manchas de humedad que crecen detrás de un mueble y que solo notas cuando ya han tomado toda la pared. Me di cuenta revisando mis mensajes con ella. Deslicé hacia atrás, meses, años, y noté el patrón. Cada conversación, por más que empezara con un «¿cómo estás?», terminaba en un pedido. No importaba el pretexto, siempre había un monto al final. 100 para el gas, 50 para el transporte, un adelanto para el alquiler. Solo hasta mañana. Después te lo devuelvo. Era una rutina. Y yo, creyendo que ayudaba, iba cediendo. Porque es difícil decirle que no a alguien que conociste en pañales. Difícil. Hasta que empiezas a sentir que esa persona ya no te mira, solo te calcula. Guardé silencio muchos años, convencida de que era una fase. Pensaba, ya madurará, ya entenderá. Pero lo que maduraba no era su responsabilidad, era su costumbre. Aprendió que de mí se podía sacar, no necesariamente compartir. Y yo le enseñé eso. Con cada transferencia, cada está bien, pero la próxima vez avísame antes. Una noche, después de uno de esos días cargados de mensajes y negativas, me senté en la mesa de la cocina con el extracto bancario impreso. Línea por línea, estaban todas las veces que ella había pasado mi tarjeta, las transferencias, los retiros. En números, ahí estaba nuestra relación de los últimos años. No eran solo gastos, eran capítulos, ropa para una entrevista que nunca tuvo, adelanto para un depósito que nunca se concretó, ayuda para un amigo que nunca conocí. Miré esa hoja como si fuera una radiografía. Ahí estaba la enfermedad. Yo había dejado que mi valor para ella se midiera en cifras. No en palabras, no en gestos, no en memoria. Y entendí que mientras siguiera alimentando esa dinámica, no había conversación que la rompiera. Las palabras no podían contra el flujo constante de dinero, porque cada vez que decía que no y luego cedía, lo que ella aprendía era que el no era solo un trámite previo al sí. Doblé el papel y lo guardé en la gaveta. No con rabia, sino con una calma nueva, casi incómoda. Era la calma de saber que la siguiente vez que pidiera, la respuesta iba a ser definitiva. No pensaba explicarlo, no pensaba justificarme, porque parte de recuperar mi lugar no era dar discursos, era sostener las decisiones cuando se volvieran incómodas. Me serví un té, apoyé la taza sobre la mesa y me quedé mirando el vapor. Pensé en todas las veces que había creído que el amor se medía en estar siempre disponible. Ahora me parecía evidente que ese amor sin límites había terminado siendo una forma de abandono hacia mí misma, y no iba a seguir firmando cheques contra mi propia dignidad. El 10º día después del corte no hubo mensajes por la mañana. El silencio me resultó raro, casi inquietante. Me levanté, hice café y me quedé en la cocina mirando por la ventana. La calle estaba tranquila. Ni rastro de ella. Pensé que quizá había conseguido resolver algo por su cuenta. Me aferré a esa idea como quien sostiene un vaso frágil. Al mediodía, sonó el teléfono fijo. Era un número desconocido. Contesté. Una voz masculina, formal. Soy amigo de tu hija.
Me pidió que te avisara que la están por echar del lugar donde está durmiendo. No pregunté dónde. Dije, ella sabe qué hacer. El hombre insistió, no tiene a quien acudir. Respondí, siempre tiene opciones. Colgarme es una de ellas. Y lo hice. Me quedé unos segundos mirando el aparato, sintiendo como subía una oleada de culpa que corté con un sorbo de café. La tarde trajo otra llamada. Esta vez, una mujer que apenas conocía. Me habló con tono preocupado. Dice que está mal, que no entiende por qué no le contestas. Esto no es normal entre madre e hija. No discutí. Gracias por tu preocupación, respondí, y colgué. Sabía que no iba a ser la última. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, vi un coche estacionado al otro lado de la calle. Reconocí su silueta en el asiento del copiloto, con el celular en la mano. No hacía nada. No intentaba entrar. Solo estaba allí, visible, como si quisiera recordarme que la historia no había terminado. Pasaron 3 días así, sin contacto directo, pero con intermediarios. Mensajes reenviados por personas que, en el fondo, no sabían nada de lo que estaba pasando. Yo mantenía la línea, no responder, no justificar, no abrir la puerta, hasta que un jueves a media tarde apareció en el pasillo del edificio. Llevaba la misma sudadera de días atrás, el pelo más desordenado y un olor a tabaco que no era suyo. No me queda nada, dijo sin mirarme. Necesito que me ayudes. Sentí un impulso automático de abrir los brazos, pero lo frené. Lo que necesitas es un plan, no dinero, contesté. Se rió, pero era una risa seca. Sabes que la gente va a pensar que sos una mala madre. La gente no vive en esta casa, respondí. Se apoyó contra la pared y se cubrió la cara con las manos. Por un instante, pensé que iba a llorar. Pero cuando bajó las manos, la expresión era otra, la de alguien que está evaluando su próxima jugada. Está bien. Si esto es una guerra, yo también sé pelearla. La vi irse sin cerrar la puerta con fuerza. Caminó despacio, mirando hacia atrás 2 veces. Yo me quedé en el umbral, sintiendo que lo que había visto no era tristeza pura, sino el momento exacto en que alguien se da cuenta de que ha perdido un poder que daba por seguro. Y ese reconocimiento, más que sus palabras, me confirmó que la caída ya había empezado y que, esta vez, no pensaba amortiguarla. Acepté verla porque insistió en que sería solo para hablar. Propuso un café en el centro, a media tarde, un lugar público, donde no pudiera levantar la voz ni yo ni ella. Llegué antes. Elegí una mesa cerca de la ventana, lo bastante alejada de la puerta para que ella tuviera que cruzar todo el local y yo pudiera observar su entrada. La vi llegar con paso rápido, el pelo recién lavado y un maquillaje discreto, como si quisiera mostrar que estaba bien. Saludó con un gesto breve y se sentó sin sacarse la chaqueta. No voy a dar vueltas, dijo, apoyando los codos en la mesa. Sé que me equivoqué, pero vos tampoco sos perfecta. Su tono era firme, casi ensayado. No respondí. Ella continuó. Te quedaste atrapada en la muerte de él. No es sano. Y eso te volvió amarga. Sentí un frío interno, un cambio de temperatura en el pecho. No era sorpresa. Era un golpe directo a un punto que sabía que dolía. Tomé un sorbo de café antes de hablar. No estoy aquí para hablar de tu hermano. Estoy aquí para decirte que esto, lo que venís haciendo, tiene que parar. Ella se inclinó hacia adelante. Soy tu hija. Es tu obligación ayudarme. Dejé la taza sobre el plato, con calma. No es obligación sostener a un adulto. Es una elección. Y yo elijo no hacerlo más. El silencio que siguió fue espeso. Ella me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Se recostó en la silla, respiró hondo y, con una media sonrisa, dijo, no vengas a llorar cuando desaparezca de tu vida. La miré fijo. Ya desapareciste hace tiempo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Bajó la vista hacia su café, dio un sorbo y dejó unas monedas en la mesa. Entonces no hay más que hablar, dijo, levantándose. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Me quedé sentada unos segundos, observando cómo la luz del exterior entraba a través de la ventana, iluminando las migas sobre el mantel. Luego me levanté, dejé el dinero del café y salí, sintiendo que lo que había ocurrido no era una discusión más,
sino el cierre definitivo de una etapa donde yo aún creía que podía negociar mi lugar en su vida. La primera vez que la vi detrás del mostrador no supe si entrar o dar media vuelta. Había ido al mercado por pan y terminé frente a un restaurante sencillo, con lámparas cálidas y mesas de fórmica. Ella llevaba un delantal negro y el cabello recogido con una pinza. Tenía ojeras, pero no ese gesto de superioridad que se le marcaba cuando creía tener ventaja. La vi atender a una pareja mayor. ¿Algo más?, preguntó con una voz que no le conocía. Corta, amable, sin adornos. No me vio. Me quedé en la vereda, medio escondida detrás de una maceta con romero, mirando el reflejo de la calle en el vidrio. Entrar habría sido fácil. Pedir un café, sentarme, decir algo neutro. No lo hice. Me quedé ahí, quieta, como si el aire pudiera empujarme a tomar la decisión por mí. Después de un minuto, seguí caminando. Sentí una mezcla rara. Alivio porque estaba trabajando, tristeza por no poder celebrar eso con ella sin convertirlo en moneda de cambio. Pensé en escribirle te vi, me alegra, pero borré el borrador antes de enviarlo. Si volvía demasiado pronto, le iba a dar la idea de que bastaba un gesto para que todo quedara igual. La segunda vez fue una semana después. Llovía. Ella salió a tirar basura con un piloto transparente. Llevaba guantes, pero aún así tenía los nudillos enrojecidos. Un repartidor le preguntó algo y ella señaló la puerta, sonriendo apenas. Cuando entró, dejó el contenedor en su sitio de un empujón y se masajeó la muñeca. Me quedé mirando esa mano unos segundos. Reconocí el movimiento. Lo hacía de niña cuando practicaba caligrafía y se cansaba. Esa memoria me corrió la defensa por un instante. Apreté el paraguas y seguí. Empecé a ajustar mis rutinas para no cruzármela por accidente. Cambié el horario del mercado, tomé otras calles. No era por rencor, era por sostener el límite. Me repetía, si ella está aprendiendo, necesita hacerlo sin mí como red inmediata. Yo ya había sido red durante años. Ahora tocaba ser pared. Una pared no empuja, no arrastra, delimita. A veces me quedaba en un banco de la plaza de enfrente, fingiendo esperar a alguien, solo para observar el ritmo del lugar. La veía limpiar mesas con movimientos rápidos, revisar una comanda, corregir una cuenta. En una ocasión, un cliente levantó la voz. Me trajeron lo que no pedí. Ella respiró hondo, revisó el ticket y dijo, se lo cambio enseguida, disculpe. No eran palabras grandes, pero estaban dichas sin miedo. Cuando el cliente se fue, el cocinero asomó la cabeza y dijo algo que no alcancé a oír. Ella respondió con un gesto de hombros, cansada, sin victimismo. Me sorprendió la sobriedad. Pensé, está aprendiendo a sostener un no sin pelear por él. Una tarde, la vi salir con el celular en la mano y quedarse quieta frente a la puerta, dudando. Tenía el pulgar sobre el botón de llamar. Mi nombre en su pantalla, imaginé. Guardó el aparato sin marcar. En ese gesto, extraño y simple, sentí más respeto que en todos sus discursos de voy a cambiar. No me buscó para cerrar el día con una transferencia. Eligió no hacerlo. Volví a casa con esa imagen en la cabeza y dormí un poco mejor. Hubo pequeñas noticias que me fueron llegando por terceros sin que yo preguntara. Una vecina comentó en el ascensor, la chica del restaurante nuevo es muy servicial. Otra dijo que la habían visto salir tarde con una bolsa de sobras. Evité sumarme a la conversación. No quería convertir su esfuerzo en tema social. Guardé esas piezas como quien arma un rompecabezas que solo mira de reojo, para no arruinarlo con ansiedad. Un domingo, me animé a pasar por la vereda de enfrente a plena luz. Ella acomodaba servilletas en un frasco. Tenía una tirita en el dedo índice. Un nene dejó caer una moneda y rodó hasta la puerta. Mi hija se agachó, la recogió y se la devolvió con una estuya que me hizo morder el interior de la mejilla. Esa forma de hablarle a un niño sin impaciencia no se improvisa en una semana. Necesita un cansancio distinto, ese que obliga a medir lo que uno da y por qué. A la noche, encontré un audio suyo antiguo, de los que no había borrado, y me detuve en la tentación de escucharlo. Decía cosas que ya conozco. No me dejes sola, esto es temporal, te prometo que cuando. Lo borré sin oírlo completo. Era un acto simple, pero importante, dejar ir el guión que me había gobernado. Preparé una sopa y comí frente a la ventana. Por primera vez en meses,
No miré el teléfono mientras la cuchara tocaba el plato. La tercera vez que la vi fue en mi día malo. Venía de una cita médica y me sentía vulnerable, como si me hubieran aflojado los tornillos. La vi salir a la vereda para tomar aire. Por reflejo, di un paso hacia la calle. Hubiera bastado cruzar y decir estoy acá. Me quedé clavada. Ella miró hacia un punto donde yo podía estar. No me encontró. Levantó la vista, cerró los ojos unos segundos y volvió adentro. Me dolió no acercarme, pero también entendí. Ayudar ahora no era llevarle una manta, era darle la posibilidad de volver a entrar sola después de respirar. Esa noche pensé en lo que vendría. No imaginé un abrazo de película ni una charla perfecta. Me conformé con una posibilidad, que el próximo contacto no viniera pegado a un monto, ni a un ultimátum, ni a un si no. Me dormí con esa expectativa pequeña, realista, como quien cuida una planta nueva que todavía no da sombra. La última vez que hablamos no estaba en mis planes. Fue un martes, a media mañana. Yo volvía del mercado con una bolsa de naranjas y la vi salir del restaurante, todavía con el delantal puesto, para recibir a un proveedor. Me reconoció antes de que pudiera decidir si cruzar o no. Levantó la mano, dudando un segundo, y luego la bajó. No había sonrisa, pero tampoco esa tensión que antes llenaba cualquier encuentro. Me acerqué despacio. «Hola», dije. Ella asintió. Miró la bolsa y comentó: «Son para jugo, ¿no?» Le respondí que sí. Silencio breve. «¿Podemos caminar un momento?» Acepté. Avanzamos por la vereda, a paso lento, como si ninguno quisiera llegar demasiado rápido a una conclusión. «Quería decirte que conseguí otro turno en el restaurante», empezó. «Es más trabajo, pero mejor paga». No pregunté cuánto ni en qué horario. Me limité a escuchar. «También me mudo la semana que viene. Un cuarto chiquito, pero mío». Asentí. «Me alegra». Cruzamos la calle y paramos frente a una tienda cerrada. Ella jugaba con las llaves en la mano. «Sé que te dije cosas feas. No voy a justificarme. Solo, estaba enojada y acostumbrada a que siempre estuvieras». Esa frase, más que un pedido de perdón formal, me sonó como un reconocimiento real. Le dije: «Yo también me equivoqué en algo. Pensé que estar siempre era suficiente. No lo era. Tenía que enseñarte a estar vos sola». Nos quedamos quietas, sin necesidad de abrazarnos. A veces, el contacto físico es menos honesto que un silencio claro. Ella respiró hondo. «No te voy a pedir plata. No ahora. Si algún día lo hago, será para devolvértela». Le contesté: «Si algún día me la pedís, será porque entendés lo que cuesta darla». Llegamos a la esquina donde teníamos que separarnos. Me dijo: «Te aviso cuando me mude». No prometió visitas, ni cenas, ni fotos. Yo no pedí nada de eso. La vi alejarse, con paso firme, y sentí algo distinto. No era alivio por librarme de una carga, era la tranquilidad de saber que los límites que puse no se derrumbaron en el primer intento de reconciliación. Al llegar a casa, puse las naranjas sobre la mesa y preparé un jugo. El sol entraba por la ventana, iluminando la cocina. Mientras exprimía, pensé en mi hijo, y por primera vez la imagen de él no vino con ese nudo que me cerraba la garganta. Lo vi como parte de mi vida, no como una herida abierta, y entendí que esa libertad también era para mí. Poder recordar sin sentir que debía explicarlo o defenderlo. Esa tarde, el teléfono vibró. Era un mensaje de ella, una foto del cuarto nuevo, con una cama sencilla y una mesa junto a la ventana. «No es mucho, pero es mío», decía el texto. Respondí: «Eso es todo lo que importa». No hubo más intercambio. No hizo falta. Me quedé mirando la luz caer sobre la mesa, y pensé que, por fin, la casa estaba en silencio sin ser un silencio de ausencia. Era un silencio con espacio. Un espacio donde ella podía aprender a sostenerse y yo podía vivir sin sentir que debía rescatarla cada vez. Y ahí, entre la calma y la certeza, entendí que no había perdido a mi hija. La estaba dejando encontrar una versión de sí misma que no dependiera de destruirme para existir.